Imagina esto. Eres una joven esposa llamada Margot, apenas con 15 inviernos, de pie en el umbral de una cabaña de piedra en el año 1347. Mientras tu nuevo marido, Enrique, se acerca a la cama nupcial, los juncos bajo tus pies desnudos crujen con cada paso tembloroso. La luz vacilante de las velas danza sobre su rostro marcado por los años. Tiene casi el doble de tu edad, elegido por tu padre a cambio de 3 cerdos y medio arpendor. Tus manos tiemblan mientras aprietas el vestido de lana áspera que tu madre cosió especialmente para esta noche, el mismo que ella llevó, así como su madre antes que ella. A través de las paredes delgadas, escuchas a los amigos de tu esposo afuera, ebrios de cerveza, lanzando bromas crudas y golpeando ollas con cucharas de madera. No se irán hasta haber escuchado la prueba de la consumación del matrimonio. Tu respiración se vuelve corta cuando los dedos ásperos de Enrique alcanzan el cordón de cuero en tu cuello y te preguntas si los susurros de tu madre sobre los deberes conyugales podrían haberte preparado para lo que te espera en esta habitación estrecha y llena de humo, impregnada de olores a lana mojada y cuerpos sin lavar. No es una historia de amor. Es la realidad de la intimidad medieval. Un mundo moldeado por supersticiones, terror religioso e instintos de supervivencia totalmente ajenos a nuestra concepción moderna del deseo y el romance. Antes de continuar más profundo en estos relatos olvidados de sufrimiento, rituales extraños y tradiciones escalofriantes, tómate un momento. Si estas verdades históricas te impactan o intrigan, piensa en darle me gusta a este vídeo y, sobre todo, suscribirte. Cada semana, juntos nos sumergimos en estos fragmentos del pasado que la historia oficial suele preferir callar. ¿Y tú? ¿Desde dónde me escuchas? Dímelo en los comentarios. Me encanta ver hasta dónde viajan estas voces del pasado. La habitación medieval era un campo de batalla donde los cuerpos se convertían en territorios políticos, donde los dogmas de la Iglesia se enfrentaban a tradiciones paganas y donde los momentos más íntimos de la vida humana estaban regidos por reglas tan extrañas y opresivas que harían temblar a cualquier mente moderna. No se trataba de preferencias personales, sino de salvación eterna, honor familiar y a menudo de vida o muerte. Volvamos al mundo de Margot, donde la violación conyugal no existía como concepto, ya que las esposas eran consideradas propiedad. La sangre menstrual era juzgada tan peligrosa que podía matar las cosechas, y adoptar una mala posición sexual podía condenar un alma por la eternidad. En esa época, la habitación nupcial nunca fue realmente un lugar privado. La comunidad, la iglesia y las supersticiones ancestrales tenían voz y voto en lo que sucedía entre marido y mujer. Cuando Margot se casó con Enrique en aquel otoño de 1347, la unión no se celebró con champaña ni bailes, sino que se concluyó como un contrato, con fluidos corporales como prueba, ante vecinos que tenían el derecho de exigir la consumación del matrimonio. El ritual matrimonial comenzaba mucho antes del menor contacto. Durante la ceremonia de la cama, los invitados literalmente arrastraban a los jóvenes esposos hasta su habitación, los desnudaban cantando canciones obscenas, y luego permanecían apostados tras la puerta, atentos al ruido que probaba que el matrimonio estaba sellado. Los amigos de Enrique no se irían sin antes escuchar los gemidos de Margot, testimonio de la ruptura de su himen. Pero esto es solo un vistazo a la extrañeza de la intimidad en la Edad Media. La Iglesia enseñaba que incluso las parejas casadas podían pecar en su propia cama. San Jerónimo, en el siglo IV, afirmaba que un hombre que amaba demasiado a su esposa cometía adulterio. Para los padres de la Iglesia, todo placer excesivo, incluso en el matrimonio, corrompía el alma. No era solo teoría. Esto guiaba todas las prácticas sexuales de la época. Tomás de Aquino, gran teólogo medieval, precisó las reglas en su Suma Teológica, alrededor de 1265. Las relaciones sexuales solo estaban permitidas ciertos días, en ciertas estaciones, y en una única posición. El hombre arriba, la mujer abajo, cara a cara. Cualquier otra práctica era considerada contra natura y, por tanto, pecaminosa. El sexo oral estaba prohibido, así como las relaciones durante la menstruación, el embarazo o la lactancia.
Siguiendo estas restricciones, los matrimonios teóricamente podían tener relaciones alrededor de 50 días al año. Margot había aprendido estas reglas de su madre, quien a su vez las había recibido del sacerdote en el confesionario. Cada momento de intimidad llevaba el peso de la condenación eterna. Cuando Enrique se acercó a ella un miércoles prohibido, durante la Cuaresma, tuvo que tomar una decisión imposible: obedecer a su marido y arriesgar su alma, o rechazarlo y exponerse a su ira, en un mundo donde la violencia conyugal no solo era tolerada, sino esperada. La concepción medieval de la sexualidad femenina se basaba en malentendidos fundamentales que perdurarían siglos. Los tratados médicos de la época, influenciados por pensadores griegos y romanos, enseñaban que las mujeres eran hombres imperfectos, con órganos sexuales como versiones invertidas de los masculinos. El vagina era vista como un pene volteado, y los ovarios como testículos internos. No era solo ignorancia, era un saber médico establecido, enseñado en universidades europeas. Estas creencias influían profundamente en la comprensión medieval del deseo y el placer femenino. El médico Constantino el Africano, en el siglo XI, afirmaba que las mujeres experimentaban el placer sexual de manera distinta a los hombres. Necesitaban estimulación prolongada y varios orgasmos para concebir. Esto dio origen a una extraña creencia médica: la violación no podía llevar a un embarazo, pues la mujer no alcanzaba el placer necesario. Si una mujer quedaba embarazada tras una agresión, los tribunales medievales lo veían a menudo como prueba de consentimiento o placer, haciéndola parcialmente responsable. La madre de Margot podría haberla advertido sobre el útero errante, una afección que los médicos medievales creían real y que supuestamente causaba histeria, locura e incluso muerte. Se pensaba que el útero podía desplazarse dentro del cuerpo, subiendo para asfixiar el corazón o bajando para salir por la vagina. Los tratamientos incluían usar olores agradables para atraer al útero a su lugar, o perfumes nauseabundos bajo la nariz para hacerlo bajar. La época heredó un complejo entramado de creencias paganas ligadas a la fertilidad, que la Iglesia jamás pudo erradicar completamente. Las mujeres del pueblo, luego calificadas de brujas por generaciones futuras, poseían un saber ancestral sobre hierbas, rituales y prácticas para favorecer la concepción, evitar un embarazo o asegurar el nacimiento de un varón. En los bosques que rodeaban el pueblo de Margot, algunas mujeres recogían plantas específicas a la luz de la luna llena. La menta poleo y la tanaceta se infusionaban en tisanas contraceptivas, aunque la dosis entre prevención y envenenamiento era mínima. La raíz de mandrágora, con forma de pequeño cuerpo humano, se llevaba en amuletos sobre la piel para aumentar la fertilidad. Era tan apreciada que se vendían falsificaciones talladas en madera de buey en los mercados. La Iglesia condenaba oficialmente estas prácticas como brujería, pero incluso los cristianos fervientes no podían desprenderse por completo. La frontera entre medicina popular y magia era borrosa. Una mujer podía rezar a Santa Margarita por un parto seguro, mientras enterraba un trozo de placenta bajo el umbral de su puerta para asegurar fertilidad futura. Podía llevar un crucifijo a la iglesia y esconder un trozo de ámbar entre sus pechos para evitar un aborto. La contracepción medieval era una mezcla peligrosa de superstición, veneno y desesperación. Algunas mujeres saltaban 7 veces hacia atrás tras una relación para impedir la concepción, o bebían vino mezclado con polvo de abeja. Más peligrosas aún eran las pociones a base de mercurio, plomo u otras sustancias tóxicas que a veces mataban a la mujer y al hijo que llevaba. Las consecuencias de un embarazo no deseado eran terribles. Sin métodos confiables, las mujeres vivían bajo la amenaza constante de morir en parto. La tasa de mortalidad materna era aterradora. 1 de cada 3 moría durante o poco después del alumbramiento. Para una mujer no casada, quedar embarazada significaba a menudo ruina social, exilio o incluso muerte. El infanticidio, aunque condenado, se entendía como último recurso de una mujer desesperada. Las negociaciones matrimoniales se conducían como campañas militares, y el cuerpo de la mujer servía de campo de batalla.
Cuando el padre de Margot arregló su unión con Enrique, la virginidad de su hija representaba su verdadera dote, más valiosa que oro o ganado. El himen se convertía en moneda de honor, intercambiada entre familias como prueba de pureza y respetabilidad. La noche de bodas no solo buscaba la consumación del matrimonio, sino la verificación pública de la virginidad. Las sábanas ensangrentadas se mostraban a la asamblea como prueba de legitimidad. En ausencia de sangre, la novia podía ser devuelta con vergüenza a sus padres, llamada prostituta o incluso asesinada por fraude. La presión sobre las jóvenes era inmensa. Algunas se pinchaban secretamente los dedos o usaban sangre de gallina para simular la prueba esperada por su nueva familia. Sin embargo, la medicina medieval comprendía mal la noción de virginidad. Se creía que el himen era una membrana sólida que obstruía completamente la entrada vaginal, en lugar de un tejido flexible y parcial. Su ausencia se veía como prueba irrefutable de actividad sexual, cuando en realidad podía romperse por montar a caballo, cargar peso o por variaciones naturales. La doctrina eclesiástica sobre la consumación del matrimonio dio lugar a prácticas extrañas. Un matrimonio solo se reconocía válido tras una relación sexual, lo que hacía de su prueba un asunto legal. Los tribunales eclesiásticos interrogaban por separado a los esposos sobre los detalles íntimos de su noche de bodas, examinaban el cuerpo de la mujer en busca de señales de penetración y preguntaban a los vecinos sobre lo que habían oído a través de las paredes. Las posiciones sexuales estaban rigurosamente codificadas por la Iglesia, aunque la realidad era mucho más matizada. La posición del misionero no solo era la preferida, sino la única permitida para no condenar el alma al infierno. La Iglesia enseñaba que cualquier posición que pusiera a la mujer arriba contradecía el orden natural, pues invertía la dominación masculina. La penetración por detrás se consideraba bestial, igualando la sexualidad humana al comportamiento reproductivo animal. Sin embargo, la literatura medieval revela una realidad mucho más compleja. Los fabliaux, cuentos groseros y cómicos populares en la Francia medieval, describen escenas sexuales que hubieran escandalizado a las autoridades eclesiásticas. Contadas por juglares itinerantes en tabernas y plazas de mercado, estas historias muestran un mundo paralelo donde las parejas experimentaban prácticas prohibidas pese a la amenaza de condenación eterna. El poeta francés André Le Chaplin, hacia 1184, describía rituales cortesanos elaborados, incluyendo instrucciones detalladas sobre posiciones sexuales y técnicas de placer. Su obra sugiere que al menos en la nobleza existía una comprensión refinada del placer carnal que sobrepasaba los límites impuestos por la Iglesia. No obstante, estas prácticas eran secretos peligrosos. Su descubrimiento podía llevar a la excomunión, el exilio o incluso la muerte. La gente medieval vivía con miedo a los demonios sexuales, que se creía podían atacar a los humanos en sus momentos de vulnerabilidad. El súcubo y el íncubo no eran vistos como meras criaturas del folclore, sino como realidades médicas y teológicas aceptadas. La Iglesia enseñaba que estas entidades podían tomar forma humana para seducir hombres y mujeres, robando sus fuerzas vitales mediante el acto sexual. El súcubo, demonio femenino que seducía a hombres, era responsable de las poluciones nocturnas, sueños eróticos y pensamientos sexuales fuera del matrimonio. Los teólogos medievales desarrollaron teorías complejas sobre el funcionamiento de estos demonios. Se creía que un demonio podía primero tomar forma femenina para recolectar esperma, luego transformarse en hombre para fecundar a una mujer con esa semilla robada. Un niño nacido de tal unión era considerado maldito o demoníaco. El íncubo representaba una amenaza aún mayor para las mujeres. Estos demonios masculinos eran físicamente más fuertes que los humanos y podían dominar a sus víctimas por la fuerza. Las mujeres que reportaban sueños sexuales o experiencias inexplicables a menudo eran acusadas de haber pactado con el diablo. La línea entre víctima y bruja era peligrosamente delgada. La parálisis del sueño, hoy reconocida como fenómeno neurológico, era interpretada entonces como agresión demoníaca. Quienes despertaban incapaces de moverse y con sensación de opresión en el pecho eran vistos como atacados por entidades malignas.
La Iglesia prescribía rituales elaborados de exorcismo y purificación, pero con frecuencia las supuestas víctimas terminaban quemadas como brujas. La percepción medieval de la menstruación se basaba en miedo y superstición, ideas que persistieron durante siglos. La sangre menstrual se veía como un veneno tan poderoso que podía pudrir las cosechas, echar a perder el vino y hacer perder la virilidad a los hombres. El autor romano Plinio el Viejo, cuyos textos aún se estudiaban en las universidades medievales, afirmaba que la sangre menstrual podía volver a los perros torpes y embotar las hojas de cuchillo. Las mujeres durante sus reglas eran vistas como contaminantes peligrosas que debían aislarse. No podían entrar a las iglesias, preparar comidas ni tocar objetos sagrados. En muchos pueblos se les obligaba a vivir en chozas apartadas hasta el fin de su ciclo. La Iglesia enseñaba que la menstruación era castigo divino impuesto a Eva, haciendo de cada ciclo un recordatorio de la vergüenza femenina. La ignorancia médica sobre las reglas generó tratamientos absurdos. Se creía que la sangre menstrual no evacuada se acumulaba y envenenaba a la mujer desde dentro. Se prescribían sangrías, purgas y otras prácticas peligrosas para reequilibrar los humores femeninos. Algunos médicos recomendaban las relaciones sexuales como remedio, pensando que el semen masculino neutralizaba el veneno de la sangre menstrual. Las mujeres, por su lado, desarrollaban un saber discreto y secreto para manejar su ciclo. Usaban musgo, trapos o cuencos de oveja como protección primitiva. Seguían las fases lunares para anticipar sus reglas y empleaban plantas medicinales para aliviar dolores o regular el flujo. Este conocimiento se transmitía de generación en generación, cuidadosamente oculto a los médicos varones y a las autoridades eclesiásticas que podrían haberlo considerado brujería. La época medieval vio también surgir teorías complejas sobre la compatibilidad sexual basada en signos astrológicos, humores corporales y características físicas. Los médicos creían que el placer sexual y la fertilidad dependían del equilibrio entre calor y frío, seco y húmedo en ambos miembros de la pareja. Un marido con temperamento cálido podía ser incompatible con una esposa de temperamento frío, causando problemas sexuales o infertilidad. En familias adineradas se hacía a menudo un examen físico de los futuros esposos. El cuerpo de la novia era inspeccionado para detectar signos de su naturaleza sexual. Caderas anches indicaban fertilidad. Caderas estrecas, esterilidad. El pene del futuro marido también se examinaba para verificar su compatibilidad con la anatomía supuesta de la esposa. Estos exámenes se hacían con el mismo desapego clínico reservado a la evaluación del ganado. Las autoridades eclesiásticas elaboraron sus propias teorías sobre la compatibilidad sexual, basadas no en el cuerpo sino en la espiritualidad. Enseñaban que las parejas demasiado ligadas por sangre o parentesco espiritual, como padrinazgo, serían malditas, sufrirían impotencia y engendrarían hijos monstruosos. Las reglas complejas sobre consanguinidad hacían que muchos matrimonios medievales fueran anulados al descubrir parentescos desconocidos hasta entonces. La sexualidad en esa época estaba profundamente ligada a nociones de honor, vergüenza y estatus social. La virilidad de un hombre se asociaba directamente con su reputación como guerrero y líder. La impotencia no se veía como un problema personal, sino como una humillación pública que podía arruinar su posición en la comunidad. Los franceses medievales desarrollaron una gama de eufemismos para referirse a problemas sexuales masculinos, construyendo un lenguaje de la vergüenza que impregnaba las interacciones sociales. Para las mujeres, la reputación sexual era aún más frágil. La menor sospecha de conducta impropia podía comprometer sus posibilidades de matrimonio y deshonrar a toda su familia. En las pequeñas ciudades medievales todos conocían los asuntos de todos. Una mujer vista hablando con un hombre que no era ni su marido ni un familiar podía ser etiquetada como prostituta. Las normas de conducta femenina eran tan estrictas que incluso las casadas vivían en constante temor de chismes y acusaciones. El sistema legal reflejaba esta ansiedad sexual en su tratamiento del violación, adulterio y agresiones sexuales. El violación no se consideraba un crimen contra la mujer misma,
sino una ofensa contra el hombre que la poseía, su padre, marido o señor. El castigo variaba según el estatus social de la víctima y el agresor. Un noble que violaba a una campesina podía salir con una multa, mientras que un campesino que violaba a una mujer noble arriesgaba tortura y muerte. El adulterio se castigaba aún más severamente, pero solo para las mujeres. Una esposa infiel podía ser asesinada por su marido sin consecuencias legales. Los códigos legales medievales otorgaban explícitamente al marido el derecho de matar a su esposa adúltera y a su amante si lo sorprendía en flagrancia. En cambio, los hombres podían tener relaciones con mujeres solteras, prostitutas o incluso sus sirvientas sin repercusiones legales. La época vio también el surgimiento de rituales cortesanos elaborados que influirían duraderamente en la cultura europea. La tradición del amor cortés, popularizada por los trovadores, creó un universo paralelo donde el deseo sexual se elevaba a una búsqueda espiritual. Estos ideales románticos eran principalmente una fantasía literaria reservada a la nobleza, pero transformaron profundamente la forma en que se concebía la relación entre amor y sexualidad. El amor cortés enseñaba que el verdadero amor solo podía existir fuera del matrimonio. La devoción de un caballero hacia su dama debía permanecer insatisfecha, alimentando un deseo constante que purificaba el alma mediante el sufrimiento. Esto llevaba a una extraña separación entre la sexualidad conyugal, vista como puramente funcional, y el amor romántico, considerado totalmente espiritual. En realidad, la seducción medieval era mucho más pragmática. Entre campesinos, los jóvenes a veces tenían voz en la elección del cónyuge, pero los intereses económicos siempre primaban sobre las afinidades personales. Una aldeana podía amar al hijo del herrero, pero si el molinero ofrecía mejores condiciones a su padre, ella terminaba casada con un hombre que apenas conocía. Los compromisos a veces incluían rituales para probar la compatibilidad de los futuros esposos. En algunas regiones se permitía a las parejas dormir juntas vestidas, separadas por una tabla llamada tabla de atar.